Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte celular. Cuando hablamos de transporte celular, ¿o qué es el transporte celular? El transporte celular es el que permite que la célula tome sustancia o transporte, más bien, transporte sustancias hacia afuera o hacia dentro de ella, ¿listo? Entonces, siempre vamos a decir que toda célula requiere sustancias y para esto, el transporte celular lo que va a hacer es permitirle la entrada y salida de sustancias a través de la membrana celular o la membrana plasmática, ¿no? En ese caso, no olvidemos que la membrana celular o plasmática es una membrana semipermeable. ¿Por qué razón es semipermeable? Porque permite que unas sustancias entren y otras no a la célula. Y a la vez también permite que unas sustancias salgan o no de la célula. Entonces, permite la entrada de ciertas sustancias y de otras no, y permite la salida de unas sustancias y de otras no. Muy bien, por eso decimos que la membrana celular es semipermeable. Bueno, el transporte celular, ¿por qué es importante para la célula? Primero que todo es importante porque permite expulsar de su interior todas las sustancias de desecho que ella produce, las sustancias que no le sirven a la célula, que tiene que hacer la sustancia, eliminarlas. Entonces, en ese caso, para eso le sirve también el transporte celular. ¿Para qué más le sirve el transporte celular? Para que la célula pueda obtener nutrientes o sustancias que ella requiere, como también el oxígeno. Entonces, permite que entren eh, sustancias nutritivas o sustancias gaseosas como el oxígeno, ¿no? También permite el movimiento de sustancias en la célula. Por ejemplo, hacer que la célula fabrique algunas sustancias, entonces esas sustancias que la célula fabrica, entonces el transporte celular le permite movilizarlas a través de o dentro de la membrana, o dentro de la célula o fuera de la célula. Entonces, esos son los tres casos esenciales por los cuales es esencial el transporte celular, para expulsar sustancias de desecho de la célula, para que la célula adquiera nutrientes o sustancias gaseosas, o para mover diferentes tipos de sustancias que ella fabrica o produce. Muy bien. Para poder hablar nosotros del transporte celular, necesitamos recordar cómo es la membrana celular. Vamos entonces a empezar por esa parte. ¿Cómo es la estructura interna de la membrana celular? Entonces, la membrana celular o plasmática es conocida o se le llama bicapa lipídica. Bi quiere decir dos. Entonces, cuando hablamos de la bicapa lipídica, quiere decir que está formada por dos capas de lípidos o sustancias grasas y una capa de proteínas. Esa es la forma como está constituida la membrana celular. Además, recordemos lo que ya hablábamos en la presentación anterior, diciendo que la membrana celular es semipermeable, porque permite la entrada y salida de algunas sustancias e impide el de otras. Vamos a observar un poquitico más de cerca cómo es la membrana celular. Aquí tenemos nuestra célula y esta parte externa es la membrana celular. Si nosotros cortamos un pedacito de esta membrana celular, ¿cómo la veríamos? Así, de esta manera veríamos la membrana celular. Entonces, está formada por esta y por esta, que son las dos capas de lípidos. Esta es una capa de lípidos y esta es la otra capa de lípidos, ¿no? Esta es otra característica de los lípidos. Esa es como unas fibras que tienen ahí los lípidos. Entonces, por esa razón es que decimos que es la bicapa de lípidos. Dos capas de lípido, una capa y otra capa de lípidos. Y estas que están acá, que nosotros las llamamos proteínas. Esta proteína, esta también es proteína, proteínas y proteínas. Vamos a ver otra estructura de la membrana celular. Aquí tenemos una capa de lípidos y estas que están acá, que son las proteínas. Aquí hablamos de esta capa de fosfolípidos porque además de tener el lípido, tiene también fósforo. Entonces, cuando tenemos las dos capas de lípidos, una capa de lípidos y una capa de lípidos, decimos que se llama la bicapa lipídica. Y estas que son las proteínas. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, adicional a esto,
¿Cuáles son los tipos de transporte celular? Entonces, ya habíamos dicho que los transportes celular permiten la entrada y salida de sustancias de la célula, pero puede ocurrir de tres formas, o hay tres tipos de transporte. Uno que lo llamamos transporte pasivo, que es el paso de sustancias pequeñas y que no necesita un gasto de energía. ¿Listo? Esas sustancias pequeñas, ¿por qué no necesitan gasto de energía? Porque van de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Esas sustancias pequeñas pueden pasar sin ningún problema a través de la membrana celular de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración y no necesitan energía. ¿Quién le va a dar la energía? Una molécula que se llama ATP o adenosín trifosfato. El otro tipo de transporte se llama transporte activo. ¿Qué es el transporte activo? También es el paso de sustancias muy pequeñas, en ese caso hablamos de iones como el sodio y como el potasio, pero la diferencia es que estas sí necesitan energía, esa energía que se le da a la molécula que es el ATP o adenosín trifosfato. ¿Por qué necesita energía si son pequeñas? Porque aquí van de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Es decir, de un lugar donde hay poquitas moléculas a un lugar donde hay muchas moléculas. Entonces, para poder pasar, necesitan energía. Y el último transporte que lo llamamos transporte en masa. ¿Qué es el transporte en masa? Es el que nos permite que ingresen o salgan de las células sustancias muy grandes, moléculas muy grandes. Vamos a recordar entonces, el transporte celular puede ocurrir de tres formas. Uno, llamamos el transporte pasivo, que es el paso de sustancias pequeñas sin energía. ¿Por qué? Porque van de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. El transporte activo, que es el paso de sustancias pequeñas, pero necesita energía que se la va a dar una molécula que se llama ATP. ¿Cómo pasan de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración? Y el otro que lo denominamos transporte en masa, que es el que permite que entren o salgan sustancias muy grandes en la célula. Bueno, ahora entonces vamos a ver un video donde vamos a observar este tipo de transporte. Bueno, en este video entonces vamos a observar cómo se ve la membrana celular. Esta sería internamente, ¿no? Esta sería una capa de lípidos y esta sería la otra capa de lípidos. Esta será nuestra membrana celular, una capa de lípidos y otra capa de lípidos. Y acá encontramos nosotros a las proteínas. Entonces, todo esto es un lípido, ¿listo? La otra capa de lípidos. Y estas que están aquí son moléculas que la sustancia necesita, nutrientes o sustancias gaseosas que la sustancia necesita. Que la célula necesita. Bueno, en ese caso entonces vamos a ver, estas serían las proteínas y los lípidos y las sustancias nutritivas. Vamos a ver entonces cómo ocurre este tipo de transporte celular. Entonces, ¿qué pasa con esas sustancias? Aquí vamos a ver nosotros que algunas sustancias pueden pasar, aquí estas serían los lípidos, serían estos que ve uno como amarillitos, no olviden que los lípidos son las grasas, y estas que están aquí como de color rojito, vienen a ser, en ese caso, las proteínas. Vamos a ver estas que están aquí de color moradito, que son moléculas, cómo van a pasar de un lugar de mayor concentración, vean aquí tenemos un lugar de mayor concentración, a uno donde no hay. Entonces pasan a través de las proteínas y a esto lo llamamos difusión. Entonces, de un lugar donde están en alta concentración a un lugar donde están en poca concentración, y a eso lo llamamos difusión. Entonces, vamos a ver estos que son oxígeno, estas moléculas rojitas que ustedes ven acá, es el oxígeno. Vamos a ver un minutico. Miren el oxígeno, aquí está en mayor concentración. La célula lo necesita porque aquí no tiene casi oxígeno. Entonces, va a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, pero en este caso no lo van a hacer a través de la proteína, pueden pasar a través de los lípidos. Bien, vamos a ver cómo pasa esas moléculas. Miren cómo empieza a transportarse por todo lado. Perfecto. Esta la llamamos difusión. Entonces, decimos que la difusión es el paso de sustancias de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Ahí en ese caso vemos que no necesito energía, simplemente llegan y pasan sin ningún problema.
¿Listo? Pueden utilizar en ese caso las proteínas o pueden pasar a través de los lípidos, como lo hizo en un momento dado cuando vimos al oxígeno. Vean la glucosa. Esto es glucosa. La glucosa llega a la proteína la carga y luego ¡pim!, la pasa al interior. Esa es una molécula de glucosa. Ahí en ese caso, entonces, ese es un tipo de transporte. Veamos este otro tipo de transporte. Miren, es el agua. Miren el agua. Estas moléculas que ven acá, que es una bolita roja con dos bolitas azules a los laditos, son moléculas de agua y van a pasar hasta el interior de la célula. ¿Pero por qué pasan de allá hacia el interior? Porque la célula la necesita. ¿Pero por qué la necesita? Porque esto que ustedes ven acá de color azul son sales. En ese caso, tenemos muchísimas sales dentro de la célula. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 moléculas de sales. ¿Y afuera cuántos tengo? Una no más. Entonces, ¿qué va a hacer? El agua va a pasar hacia donde hay mucha sal para poder ayudar a disolverla. El transporte del agua se llama ósmosis. Bien, vamos a ver entonces cómo va pasando el agua. Mírenla, va pasando también a través de unas proteínas, sin ningún problema, no tiene gasto de energía para nada. Y vamos pasando, van pasando ahí las proteínas. Listo. Van pasando las moléculas de agua a través de la proteína para poder disolver esas moléculas de sal. Listo. Pero hay otro momento donde el agua puede pasar en el sentido contrario. Vamos a ver este caso. Aquí tengo, dentro de la célula tengo poquitas sales, pero fuera de la célula, esto está con muchísima sal. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer las moléculas de agua? Van a pasar de acá, donde hay poquitas sales, hacia acá, donde hay muchas sales para poderla disolver. Entonces, igual pasan a través de una proteína, ¿listo? Pero no necesitan nada de energía y aquí hablamos también que esta es una ósmosis. Bien, bueno, y ahora vamos a observar el siguiente caso, que es el caso de el paso de sustancias que sí requieren energía. Aquí vamos a observar un minutico, entonces, cómo sería ese caso de las moléculas que necesitan energía. Aquí vamos a ver. Vamos a ver este caso. Veamos aquí, miren. Tenemos una proteína y tenemos esto que se llaman sodios. El ion sodio. Pero vean que el sodio, aquí tenemos poquito sodio, pero aquí hay mucho sodio, vean. Vamos a observar que aquí entonces va de un lugar de menos concentración a uno donde está en mayor concentración. Para eso, como va de menor a mayor, necesita una molécula de ATP. Aquí entró el sodio, ¡pum!, se ubicó. Miren la molécula que llegó acá, ATP, el que nos va a dar la energía. Ahorita le va a dar energía al sodio para que pueda pasar al otro lado. Entonces, voy a repetirle ese pedacito, aquí un pedacito, listo. Entran las moléculas de sodio, miren el ATP, llegó el ATP, ¡pum!, le dio energía y automáticamente pasó el sodio hasta el otro lado. Listo, aquí tiene la molécula de energía, vean. Ahora entró el potasio, listo, aquí tiene la energía, le da energía y viene para este lado, porque aquí había poquito y aquí hay mucho potasio. Ahorita vuelve y juega, va a entrar sodio, listo, llega la molécula de ATP que le va a dar energía, le da la energía y el sodio automáticamente pasa al otro lado. Y ahorita viene la otra parte, que es la parte inversa, donde entra el potasio. El potasio, ya tengo la energía aquí, miren la energía, le dio la energía y automáticamente pasó al otro lado. Entonces, aquí vemos ese tipo de transporte de sustancias. Muy bien. En este caso es el relacionado con el transporte de sustancias en la célula.